Em, para decirle a Elena que sí, van pintando lindas, rescatando algunos términos como persistencia, como la disponibilidad para trabajar en estos tiempos turbulentos, me parece que van a pintar muy lindas, sobre todo porque algo hay que decir, algo hay que hacer, y además estos son los lugares propicios. Vamos a iniciar entonces el conversatorio que tiene que ver con la subjetividad, territorio en disputa de la intemperie a la construcción en colectivo. Ese es el título que hemos puesto digamos, para el conversatorio y estará a cargo entre todos nosotros, pero con la guía de Diana Cordon. A Diana la conocemos mucho y la respetamos y la queremos y nos ha demostrado siempre su cariño y aprobación, pero la presento diciendo algunas cuestiones. Diana es médica psiquiatra y psicoanalista. Es coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación social, el EATIP. Es coordinadora del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo. Es miembro... ¿Sí? ¿Me No, decías fue algo? entre 1979 y 1990. Perfecto. Bien. Eres miembro titular de la APPG. ¿Mm? Eres profesora de digamos, mandato cumplido o en tránsito, pero son todos tus antecedentes. Profesora de la carrera de especialización en psiquiatría, has obtenido muchísimos premios en distintos lugares del mundo en el reconocimiento por tu tarea en mucho con los derechos humanos. Nosotros te mencionamos porque has sido coautora de innumerables libros. Tanto como efectos psicológicos de la represión política, la impunidad, una perspectiva clínica y psicosocial, porvenires de la memoria, sur, dictadura y después. Y aquellos otros libros que nos son muy caros a nuestra formación, como trabajando en y con grupos y vínculos en crisis. Y los grupos y las nuevas subjetividades en la era tecnológica. Seguro que me han quedado muchísimos otros datos de tu recorrido, pero como la propuesta era que trabajemos o que digamos algunos de tus puntos de ese recorrido, elegimos Lo importante es que ahora te vamos a escuchar y tomamos aquello que nos decías, que para ti es interesante que se dé el intercambio durante el transcurso de tu alocución. En ese sentido, trataremos de esperar, de estar atentos y mirar para que eso sea. Adelante, Diana. Bueno, muchísimas Bienvenida. gracias, Alicia. Eh, bueno, antes que nada les quiero agradecer desde ya por la invitación a poder compartir con ustedes algunas ideas. Efectivamente, como decía Alicia, si me quieren interrumpir en cualquier momento, fenómeno, me interrumpen y vamos dialogando. Eh, bueno, por un lado, como se imaginarán, no es sencillo hablar después de Daniel, ¿eh? Pero bueno, trataremos tengo la sensación de que seguimos en tema, en realidad, y bueno, iré aportando lo que pueda y lo que podamos todos, ¿no es cierto? Primero les quiero decir esto. Les cuento que cuando pensaba en qué podía charlar con ustedes hoy y demás, este, me estaba preocupada. Ahora me tranquilicé después de escucharlo a los colegas de Córdoba y de escucharlo a Daniel, me tranquilicé por lo siguiente, porque el tema sería este. Yo pienso que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ser neutrales. Es decir, aún aquellos que dicen que hay que ser neutrales, eso ya es una posición muy concreta.
pero al mismo tiempo sentía que no quiero violentar a los que no están de acuerdo conmigo. Y me parece que este es un problema que tenemos, y yo digo, bueno, planteémoslo como problema. Digo, me tranquilicé porque cuando escuché lo que decían tanto Daniel como los colegas, como Dino y Laura, pensé que, bueno, que ellos también asumían una posición en concreto frente a lo que Daniel llamaba la catástrofe que estamos viviendo. Pero lo planteo como problema porque también después quiero abordarlo en relación a qué nos pasa con los pacientes en este sentido. Me explico qué pasa, por ejemplo, en los dispositivos multipersonales, alrededor de las diferencias, etcétera. Lo dejo para después, pero digo también el tema es cómo vemos nosotros. Cuando uno tiene un posicionamiento, digamos, muy definido, ¿qué pasa? Así que dejo abierto para pensar que no todos pensamos no solo lo mismo, porque seguro que tenemos muchísimos matices, pero se puede pensar cosas completamente diferentes, absolutamente diferentes, y creo que tenemos que dejar espacio para legitimar eso, siempre y cuando se hable, me parece. Bueno, y la otra cuestión es que, digamos, cuando esto que hablábamos antes, alrededor de todo el trabajo de historización que hizo Daniel, eh, yo también digamos, me removió algunas cosas, pero lo que simplemente quiero mencionar, porque estamos en una jornada de la PCBC, eh, quiero mencionar que hay dos cosas de la historia que hoy para mí tienen un presente muy grande. Uno es la reforma universitaria. Córdoba es la cuna de la reforma universitaria. Creo que es obvio que no, no voy a hacer ningún comentario más porque es una situación de absoluto presente, digamos, este tema. Y cuando pienso en la reforma, digamos, bueno, pienso que algo cambió profundamente a partir de la reforma universitaria que se gestó allí. Y la otra cuestión es el tema del cordobazo. Y digo lo del cordobazo, ojalá hubieran apueblado hoy, pero no la había muy cerca, pero digo lo del cordobazo, pero por algo en concreto referido a nuestro campo. Porque como creo que debo ser una de las más viejas que está en la jornada, yo viví en mi juventud esa época, y el cordobazo y el mayo francés fueron dos hechos fundamentales que determinaron un cambio sustantivo en nuestro campo psi. Porque a partir de esos dos hechos se cuestionó, fue la primera vez que claramente se explicitó que, como se decía hoy, el contexto es texto de la subjetividad y que se expresó que los que trabajamos en el campo psi teníamos mucho que ver y teníamos que repensar esto, y a partir de eso, bueno, les recuerdo que se formaron los grupos Plataforma y Documento, que se fueron de la Asociación Psicoanalítica, que tenía una estructura verticalista, había que tener plata de mayor. Me acuerdo que cuando yo pensaba que iba a tener que entrar a la APA, que era la Asociación Psicoanalítica, antes que pasara todo esto, pensaba cómo iba a ser para pagar 4 sesiones semanales, para poder estar en la APA, ¿no? Para hacer el didáctico. Entonces, bueno, ahí se forman los dos grupos, Plataforma y Documento, con Ulloa, con Gilú García Reynoso, que hoy la mencionaban, con Mari Lange, Rodríguez, bueno, no, Ulloa, no quiero olvidarme de ninguno, pero digamos, fueron verdaderos maestros, y muchos otros como Hugo Bleichmann, en fin, se fue gente enormemente valiosa
junto con la Federación Argentina de Psiquiatras, la Asociación de Psicólogos, la Federación Nacional de Psicólogos, la Asociación de Asistentes Sociales, formamos la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, porque ese nombre nos pusimos. Que expresaba un posicionamiento concreto en el campo psi en relación a lo social. Éramos trabajadores de salud mental. Entonces lo recuerdo porque hoy la situación que vivimos irrumpe tan violentamente sobre nuestra vida y nuestra práctica profesional que me parece que, no sé, me pareció que valía la pena recordarlo, ¿no? Y nada, quería mencionar. Y son dos cosas, además, perdón, Alicia, lo que no hablamos, que es fundamental en mi presentación, y esto lo sabe Nélida, es que tengo una bisnieta, o sea, tengo hijos y nietos, y además tengo una bisnieta. Pero bueno, me perdí porque tuve la imagen de mi bisnieto, así que no sé, pero se ve que quería mencionarlo, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con lo que antes se hablaba del el apuntalamiento que significan los amigos, los vínculos cercanos en estos tiempos tan turbulentos. A mí, la verdad es que me parece que el nombre que le han puesto, el título que se ha puesto a la jornada, efectivamente me parece que es un título absolutamente pertinente, porque creo que efectivamente vivimos una época de tremenda angustia. Yo, la verdad que no utilizaba el término de catástrofe que usa Daniel. Me pregunto si no nos vamos encaminando cada vez más a una catástrofe, si no pasa algo en el medio. Eh, pero bueno, son tiempos de una angustia tremenda, de incertidumbres, de crisis identitarias muy profundas y que nos plantean el problema de cómo resituarnos en el mundo y cómo resituarnos en nuestras prácticas profesionales, ¿no? Y, y creo que en esto del desafío al trabajo en y con las instituciones, me parece que está el tema efectivamente de cómo profundizar lo que sería el trabajo en colectivo, respetando, digamos, desde ya las diferencias, sabiendo que hay diferencias, ¿no es cierto? Era lo que decía antes, sabiendo que hay diferencias, que las vamos a tener y que es parte del trabajo creativo. Me parece que es muy importante estos espacios de reflexión. Yo, por un lado, digamos, la primera cuestión sería esto que se planteaba alrededor de que la escena social hoy nos replantea problemas de teóricos y prácticos. Porque sinceramente creo que con los instrumentos conceptuales que tenemos hasta acá no nos alcanza. No nos alcanza. Más, no se trata de que no nos alcanza, sino que todo ha cambiado de tal manera que las teorías instituidas, digamos, tienen que pasar a ser replanteadas en términos de las demandas que tenemos hoy. Tenemos demandas desde la escena social, tenemos demandas de nuevas problemáticas psicosociales que han aparecido, tenemos demandas de este mal ser del que tanto nos habló Caes, etcétera, y esto nos plantea los problemas de nuestras herramientas teóricas y clínicas, ¿no? Y en esto creo que hoy cuando Daniel hablaba del tema de la sensibilidad, la empatía, etcétera, eh, tenemos, me parece, que animarnos a pensar en que no vamos a tener la rigurosidad que podían tener las teorías que estaban instituidas, ¿me explico? Y tenemos que animarnos a salir de los encorsetamientos, aunque hoy no podamos tener rigurosidad. Porque me parece que eso es una de las cuestiones que tenemos que este, romper nuestra cabeza, quiero decir, ¿no? En el sentido de que a veces para tener seguridad en momentos tan inciertos, una busca dogmas que lo reaseguran. Bueno, me parece que la experiencia ha demostrado que los dogmas no son muy útiles
Y entonces animémonos a transgredir. Yo pensaba, volviendo a esto de la historia, pensaba que la propia asociación de grupos, como fue planteado justamente, Daniel, vos lo planteaste cuando fue la jornada de 70 años de la asociación, se formó, precisamente la formaron quienes no aceptaron el mandato de la autoridad psicoanalítica del momento. Por eso además no le pudieron poner psicoanalítica a la asociación, y fue a la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Pero se animaron a transgredir. Y me parece que ese es un lugar interesante para nosotros. Me explico, nosotros tenemos una concepción en lo vincular, etcétera. Hay una marca fundacional que yo digo, no, los que vamos a la asociación de grupos ya estamos como afrontando algo que salió del orden instituido. Y me parece que tenemos que aprovechar esa riqueza para cuestionarnos. Bueno, yo pensaba que era muy difícil para mí hacer un diagnóstico de situación. Daniel planteó algunas cuestiones. Yo pienso que hay tres temas que quiero plantear muy rápidamente, porque me parece que tienen que ver con el orden de la cultura y tienen que ver inevitablemente con las producciones de subjetividad. Para mí, un tema es el pasaje de la modernidad a la posmodernidad, y luego a esta nueva etapa que aún no tiene un nombre, pero que uno la podía definir a partir, qué sé yo, de la primera década de este milenio, que seguramente con la revolución científico-técnica va a tener algún otro nombre, esta etapa. Hay algunos que ya le están poniendo nombre, pero un tema sería el pasaje en el orden de la cultura y en particular la incidencia de los discursos del neoliberalismo y las corrientes actuales, que son distintas de las de hace 20 años, las corrientes dominantes actuales. Para mí ese es un tema. El segundo tema es el tema de la revolución científico-técnica, con todo lo que acá conocemos alrededor de ventajas y desventajas, entre comillas. Y la tercera cuestión, me parece, es la de la pandemia. Entonces, a mí me parece que estas tres cuestiones serían el centro de lo que ha producido profundos cambios en la cultura. A mí me gusta usar la definición de cultura como la síntesis de las diferentes prácticas sociales, materiales y simbólicas en las que se pone en juego el pasado, el presente y el futuro de un conjunto. Digamos, esa definición general de cultura me parece, sobre todo porque toma la relación entre la práctica social y el discurso. Por eso me importa esta definición de cultura. Y me parece que ya ahora lo planteo ahora, y me parece que ha habido cambios muy profundos, y hay esto que pusimos en el título de este encuentro, que sería el tema de la disputa por las subjetividades y las disputas en el campo de la cultura, aunque hay ideas hegemónicas e ideas contrahegemónicas, y cada una de ellas tiene simultáneamente múltiples heterogeneidades. Entonces, quiero tomar acá el concepto de Gramsci. Les digo que yo tomo el concepto de Gramsci porque hay cosas que no sé si a ustedes les pasan, a mí me pasan, que me sublevan. Yo, por ejemplo, no puedo, cuando leo a Laje, Agustín Laje es el teórico de Milei. Cuando he leído a Agustín Laje, me subleva escuchar que él toma el concepto de Gramsci, porque el que habló de batalla cultural fue Gramsci, Antonio Gramsci, que era un militante y teórico filósofo marxista que estuvo preso en las épocas del fascismo en Italia, y que escribió sus cuadernos de la cárcel, y para comprender el fenómeno del fascismo
y cómo había que combatir al fascismo, planteó el problema de que la batalla cultural era un elemento muy importante para combatir al fascismo. Y plantea todo el concepto de batalla cultural. Bueno, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo escucho hablar de la batalla cultural, me produce una enorme indignación que sea usada en sentido para reforzar la dominación, para reforzar la explotación, para reforzar la opresión, etcétera, etcétera. Eh, un segundo quiero plantear, yo decía que me parece que al haber tantos cambios en el campo de la cultura, se produce inevitablemente, tiene un correlato en la producción de subjetividad, en el sentido de que la subjetividad siempre es un producto histórico-social, es un producto que está en permanente movimiento, mucho más que el psiquismo. Mucho más que el psiquismo. Yo creo que el psiquismo tiene tiempos diferentes de cambio, que también los tiene, e incluso la estructura psíquica, después les quiero comentar algo de esto respecto de los discursos actuales, este, pero la subjetividad, efectivamente, por eso se habla de subjetividad de época, etcétera. Nosotros con Lucila Edman, así como les decía cómo pensamos el concepto de cultura, el concepto de subjetividad lo planteamos en términos de los distintos modos de sentir, de pensar, de dar significaciones y sentidos al mundo, a los vínculos, a nosotros mismos. Esto sería, en principio, la definición que tomamos de subjetividad y tomamos de Silvia Bleichmar la idea. Ella plantea, miren, me anoté, creo que me anoté la definición que da Silvia, que la verdad que fue una pérdida muy prematura la de Silvia, realmente una pena. Bueno, pero ella plantea, no lo tengo acá, pero ella plantea que las producciones de subjetividad tienen que ver con las formas en que la sociedad, quiero un segundo, porque acá está, las producciones de subjetividad hacen al modo en el cual las sociedades y las culturas, yo acá incluyo las condiciones materiales de existencia, las relaciones sociales, las prácticas colectivas, los discursos sociales y culturales, el arte, la tecnología, las comunicaciones, el medio ambiente, todo esto serían los fenómenos de las sociedades y las culturas, determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar garantizándoles pertenencia. Que me parece que es una definición de Silvia que da cuenta de esta problemática de las producciones de subjetividad. ¿Podés reproducir, podés repetir la última que dijiste, la última parte de esa definición? Que sería, las producciones de subjetividad hacen al modo en el cual las sociedades y las culturas determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar garantizándoles pertenencia. Esto, todos sabemos de qué se trata el contrato narcisista. Uno podría pensar en términos de el concepto de contrato narcisista que plantea Pira Olanier, es decir, garantizarnos en la pertenencia en la medida en que respondemos a los enunciados de certeza que cada cultura plantea, ¿no es cierto? Y entonces la cultura nos garantiza en el sentimiento de pertenencia. Entonces, planteado este tema, efectivamente creo que la subjetividad es un terreno de disputa permanente. Em, en relación al pasaje de la modernidad a la posmodernidad, pero voy a referir, cuando yo digo la posmodernidad me estoy refiriendo no a aportes que se han hecho muy importantes de autores, hoy se habló de Guattari, etcétera, me refiero a la hegemonía de las ideas de la posmodernidad correlativas, o sea, los discursos de las usinas correlativas con el modelo del neoliberalismo. Y a mí me parece que ahí, durante la modernidad, piensen que la modernidad, por ahí estaba María Laura, que sabe mucho más que yo de estas cosas,
pero la modernidad implica todo un periodo prácticamente desde el Renacimiento hasta, nunca hay fechas exactas de cuándo terminó en la cultura de la modernidad, pero en mi opinión, yo por lo menos pienso que termina en el periodo en el cual se cae el estado de bienestar en Europa, en Occidente por lo menos, se cae el estado de bienestar que había resurgido después de la Segunda Guerra Mundial, cae el estado de bienestar y también cae el muro de Berlín. Más allá de las interpretaciones diferentes que podamos tener respecto de la caída del muro de Berlín y de lo que se llamó en esa época el socialismo real, etcétera, etcétera, cae toda una formación económico-social que para el imaginario social, por lo menos, implicaba un modelo diferente. Hay una implosión de un modelo de organización social, cultural y política diferente, independientemente, quiero decir, yo, por ejemplo, tengo una posición muy crítica respecto de un larguísimo periodo de la construcción del socialismo, pero creo que había, digamos, una imagen de algo que podía ser absolutamente diferente. Y cae también el estado de bienestar. Entonces, fíjense una cosa, quizás esto parece que no tuviera que ver con lo psi, pero a mí me parece que es fundamental. Fíjense, cuando se hace la Revolución Francesa, entre paréntesis es libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? O sea que el concepto de libertad acuñado en la Revolución Francesa con el ascenso de la burguesía es un concepto colectivo de la libertad. Y a nosotros, como decía con espanto hoy Daniel, nos quieren vender que la libertad es simplemente una conquista estrictamente individual. Y es un derecho individual, por eso ya me parece que venía, me disperso un minuto, pero se los quiero decir, que el concepto de libertad, ya antes de que subiera Milei, había un debate alrededor de esta idea de que mi libertad termina cuando empieza la del otro. A mí me parece que ese ya era un concepto individualista de la libertad. En vez de concebirlo como una conquista colectiva, se concibe como un derecho individual. Sobre eso opera después, me parece, este discurso de las ultraderechas que plantean la libertad que está apoyada en la libertad de mercado, en el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, con la Revolución Francesa, efectivamente, hay un estímulo al capital, al individuo, digamos, a lo individual, pero con una idea de que en la medida en que se desarrollara esa burguesía iba a redundar en el bien común. Es decir, que el concepto de bien común era un concepto que acompañó a todo ese periodo de ascenso de la burguesía y de la Revolución Francesa en concreto. En cambio, a partir de la instalación y la hegemonía neoliberal, lo del bien común se terminó. Cada uno, sálvese quien pueda, cada uno es dueño de su destino en forma absolutamente individual, etc. Me parece que eso es un cambio sustancial, que hemos hablado mucho sobre esto, sobre el tema del consumismo, sobre la banalización, sobre la inmediatez. Hoy vos, Daniel, hablabas del tema de los tiempos en el análisis, ¿no es cierto? Y me parece que efectivamente está el tema, digamos, que venía con un discurso que es el discurso de la inmediatez. No hay espera en el campo de la subjetividad. Estas son las producciones, en mi opinión, de subjetividad que empujó el neoliberalismo, que favoreció y que generó condiciones para la irrupción de esta nueva derecha que lamentablemente no está solamente en la Argentina, sino que es una derecha que ha crecido en el mundo. Esta extrema derecha que Enzo Traverso califica de posfascismo, él lo llama posfascismo. Desde ya, hoy Daniel hablaba del triunfo de Trump. Miren, yo me acuerdo que en el 2016 yo fui con mi marido a Estados Unidos. Y tuvimos que ir por un tema de un premio, qué sé yo, y mi marido en el viaje, tuvimos que viajar
por varios lugares, y mi marido me decía que iba a ganar Trump. Entonces yo le decía a mi marido, vos estás loco, le decía, ¿cómo va a ganar este psicótico? Y bueno, me parecía que mi marido estaba totalmente desubicado cuando me decía que iba a ganar Trump. Y él me lo decía obviamente por lo que íbamos conversando con la gente, ¿no? Y sobre todo llamativamente con gente grande. Eh, bueno, ganó Trump, pero estuvo Trump, está Meloni en Italia, está Marine Le Pen en Francia, aunque en Francia en las últimas elecciones otro fue el resultado, pero bueno, se armó gobierno con la derecha también, con esta derecha. Estuvo Boris Johnson en Inglaterra, que acaba de visitar a nuestro presidente. Es decir, que hay una situación, está Orbán en Hungría, es decir, que hay una situación donde Milei no es la excepción, sino que es esta ultraderecha radical, llamémosle, no sé si llamémosle una ultraderecha, que me parece que no es la misma. Traverso, por ejemplo, dice que es muy polimorfa. Y por ejemplo, fíjense que Trump, por ejemplo, habla del proteccionismo en Estados Unidos, ¿no? Y ahora acaba de plantear todo el tema. En los países capitalistas desarrollados, el proteccionismo. En nuestro país, la entrega absoluta de nuestra soberanía nacional, ¿no? Es decir, en un país dependiente, digamos, vamos a la entrega de todos los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que es interesante esto que por lo menos yo planteo alrededor del problema del pasaje de determinados periodos en los cuales hay discursos que avalan y que pretenden moldear las subjetividades en torno de los intereses hegemónicos de cada momento y que, por lo tanto, pretenden crear un sentido común acorde a esas ideas hegemónicas. De paso, a mí me parece que el sentido común, en general, es un sentido que, como recoge la tradición, en general es bastante tradicionalista, bastante conservador. O sea, la ópera, eh, fíjense que, por ejemplo, el concepto que plantea Pira Loanier de alienación, me parece que está muy ligado a cómo se trabaja para construir sentido común, que ella plantea que hay, entre comillas, un deseo de alienación en la medida en que los sujetos queremos garantizarnos la pertenencia a la cultura y a la sociedad en la que vivimos y por lo tanto tomamos esos discursos como si fueran propios. Entonces, bueno, ahora estamos viendo digamos, cómo hemos llegado digamos, al extremo de la cultura del individualismo y además a la teorización de la liquidación del Estado. Que de paso, convengamos que no es la liquidación del Estado, porque el Estado represor, con Bullrich, está operando claramente. Y por lo tanto no es que liquidan el Estado, liquidan los derechos ganados y que el Estado tiene que satisfacer y resolver. Ustedes saben que Laje, este tipo Laje, que yo les recomiendo que lo lean, porque además la verdad que cuesta leerlo, pero es muy interesante porque es un tipo que tiene una cultura general impresionante. Él plantea que había acá una estatolatría, ¿no? Es decir, la idealización del Estado. Entonces ellos plantean la privatización de todo, ahora ya están privatizando los ferrocarriles, van a ir a privatizar las aerolíneas, etcétera. Bueno, lo que todos los días nos vamos enterando del camino de la privatización. Vuelvo un minuto. Discúlpenme, porque yo me hago papeles para leer, ¿no?
con explique más de lo que voy a decir y después no miro los papeles, entonces voy y vengo. Así que les pido que me disculpen. Entonces, de golpe doy una miradita y me doy cuenta que había algo más que quería decirles. ¿No? Dos cosas. Una, el tema de la revolución científico-técnica, que era lo que había planteado antes, a mí me parece que es un elemento fundamental, en el sentido, digamos, de que me parece que lo que no está bueno que hagamos, qué sé yo, en la época de la revolución industrial, los obreros rompían las máquinas porque tenían el miedo de que perdieran los puestos de trabajo. Me parece que el problema de la revolución científico-técnica es en manos de quienes están. Ese es el problema, ¿no? Que me parece no se trata de que esté bien o está mal, son avances de la humanidad. Después el problema es cómo se utilizan. A mí me parece que han habido avances que eran inimaginables. Yo no, a mí, por ejemplo, me pasaba que siempre di por obvio. Hay muchas cosas que muchas veces di por obvio. Después la vida me demostró que no eran obvios. Y, por ejemplo, di por obvio que nunca la máquina superaría al hombre. Ahora no sé, qué sé yo, uno no sabe, ¿no? Hemos tenido muchas veces tantas certezas que ahora eh, estamos claros que las certezas no existen y que hay un devenir en el mundo que no todo puede ser controlable en una direccionalidad. Entonces, me parece que ha habido avances extraordinarios. Bueno, la inteligencia artificial, hoy Silvia planteaba el problema de los alumnos que se copiaban con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, siendo un extraordinario avance, en mi celular, como en el de ustedes, tenemos el mecanismo de control perfecto que dice ha pasado de donde uno ponía el nombre de la persona que buscaba a inteligencia artificial. Yo un día cuando lo vi digo, ¿qué me pasó? Me intervinieron el teléfono y después me di cuenta de que a todo el mundo le ponen inteligencia artificial. O sea que estamos todos, 1984, el libro, un poroto, digamos, al lado de los mecanismos de control social que se vienen ejerciendo. Y al mismo tiempo está este fenómeno que hemos hablado muchas veces de cómo las redes, por un lado, nosotros nos estamos pudiendo comunicar, el celular es un instrumento que se ha incorporado a nuestro esquema corporal. Hay un cuento hermoso de Carlos Pachuca hace mucho tiempo en el que él habla de una semana sin celular, ¿no? Bueno, que quiero decir que ya es parte de nuestro esquema corporal y pensemos en los adolescentes, etcétera. Pero hay un fenómeno que es que con estos sistemas de dominación que yo digo que venían del neoliberalismo, el problema me parece es que ante la invisibilización, las redes pasaron a ser lugares de exhibición. El tema de que en su época estudiábamos el libro famoso, además de lo íntimo, lo privado y lo público, bueno, ahora tenemos que repensar todo eso. ¿Qué es lo íntimo, lo privado y lo público? La gente pone los estados en el celular, la exhibición, y además esa idea de que al manejar, por ejemplo, al manejar las aplicaciones y manejar todo, hay como una sensación ilusoria de poder que en realidad es la contracara de esa pérdida tan brutal de ser visibilizados, de sentirnos deseados por la sociedad, por el cuerpo social en el que estamos, por la cultura en la que vivimos. Esa falta de reconocimiento, la falta de ser deseados después opera en muchísima gente en existir en las redes. Miren, yo siempre me acuerdo que una chica que se incorporó a nuestro equipo, a Leatip, estoy hablando hace bastantes años, cuando empezó todo el tema de las redes, yo no tengo redes prácticamente, no miro cada tanto porque una hija mía me hizo Facebook, entonces no tengo Instagram, cada tanto entro a mirar pero para mirar. Y ella me decía, Diana, tenés que estar en las redes, porque si no estás en las redes no existís.
Y esa chica tenía muy buena relación conmigo, etcétera, etcétera, pero la convicción de que si yo no aparecía en las redes no existo más, tanto que a veces me pregunto, pero bueno, persisto en no estar en las redes, pero quiero decir que hay una relación muy profunda, me parece a mí, entre lo que aparece como posibilidad de ser visibilizado en las redes versus la invisibilización del sujeto, de cada uno de nosotros, etcétera, por parte de la cultura en la que vivimos. Problema que me parece, esperen que quiero mirar la hora porque Sí. Diana, Además, pregunta Natalia, Agustina, si puede hacerte una consulta, si es lo el que quieran, momento. sí. Agustín, entonces, sí, yo quería hacerle una consulta de una escena que me conmovió el otro día y pensando en que tenemos que ponernos a escribir en estas nuevas subjetividades, ¿no? Que se sienten libres o que votaron también este gobierno. Estaba en la playa la semana pasada que estuve de vacaciones y había un grupo de adolescentes y estuvieron como 3 horas armando un video que ellos bailaban, eran un hombre y 4 mujeres, y le bailaban a un montón de gente que estaba en el celular, que después lo ponen en TikTok. Y entonces yo quería saber, para empezar a ponerme también a hacer algo con eso y a teorizar, ¿qué es para vos, que sos tan valiosa para mí, y siempre te escucho, de verdad, y me formaste, qué es para vos esa escena? Si hay un otro ahí que los mira, que los entretiene, que los habilita, o si ellos están aislados, porque pienso si los adolescentes están hiperconectados o si están en un individualismo extremo. La verdad que me hace ruido porque ellos estaban con un otro y bueno, lo tiro para empezar a pensar y también a ver qué vamos a hacer con estas subjetividades, ¿no? Que son las que hoy nos conmueven de una forma radical. Bueno, mira, Agustina, yo estoy en la duda si contestarte o dejar que después lo debatamos, porque me parece muy interesante lo que planteás, pero me hiciste acordar esto. Yo creo que estamos en una época en la que en simultáneo hay esperanza y desesperanza, hay antagonismos y fraternidades, hay soledades y hay compartires. Y hay además idas y venidas, no solamente están en simultáneo, sino que hay idas y venidas. Por ejemplo, supónganse, a mí me pasó que después de la marcha universitaria del 23 de abril, que todavía me acuerdo que fue el 23 de abril, ¿no? O después de la lucha universitaria de ahora, me siento completamente diferente y creo que los pibes se sienten muy diferentes que cuando están condenados a un accionar que opera sobre su subjetividad y que los estimula al aislamiento. Yo creo que están los dos fenómenos. Yo no sé qué es lo que vos decís, pero el otro día vi por televisión, por ejemplo, a unos pibes de la UNA, que es la Universidad de Artes, digamos, acá, que hacían en Plaza 11, que es donde está el tren, hacían un espectáculo que era hermoso, bailaban, y era hermoso porque era un modo originalísimo de protesta que me pareció realmente hermoso. En Re simultáneo liberales. con eso, los chicos bailan solos. Incluso cuando se hacen las fiestas electrónicas, vieron que cada uno está en su mundo, no se comparte con los otros, cada uno está en su mundo en las fiestas electrónicas. Impresionante es eso, ¿no? Porque es una expresión, están todos juntos, pero cada cual en la suya. Así que yo dejaría lo que vos planteás como tema planteado. Ahora, voy a apurarme porque quiero plantearles algunas cosas más específicas. Así que voy a apurarme. Voy directamente a lo siguiente. A mí me parece que se han producido fracturas, más que fracturas, fragmentación social, del lazo social. Y yo lo he comentado con Mani, con las chicas a veces, con María Aurora, la idea de que se ha roto el zócalo de la ilusión social. Nosotros como vincularistas sabemos lo que es el zócalo de enamoramiento necesario para que una pareja funcione, el zócalo que queda de la ilusión grupal para que un grupo funcione,
Bueno, a mí me parece que por lo menos en la Argentina se ha roto el zócalo de ilusión social. Y que entonces estamos en islas y cada isla tiene su lógica. Yo no sé en Córdoba, pero por ejemplo acá, si uno va a la Villa 31, es un universo. Vas a la Recoleta, que queda a un paso de la Villa 31, y es otro universo. Y vas a mi barrio, que es Congreso, y es otro universo. Es decir, que me parece que son islas territoriales, islas etarias, islas del narco, y cada una tiene su lógica interna. Y me parece que esto es producto de la fragmentación social y creo que en ese sentido el problema de la caída fenomenal cae la ilusión social y caen las condiciones del contrato narcisista. Para mí son dos, digamos, dos cuestiones que afectan profundamente la subjetividad y que cambian las producciones de subjetividad. Como estoy sobre el tiempo, quería plantearles algunas cosas que me parece que plantea en los discursos, no solo los discursos de lo voy rápido, de este gobierno. Uno, Pablo Stefanoni plantea que ellos han ampliado el límite de lo decible. Todos los días escuchamos que ampliaron el límite de lo decible. Yo agregaría que ampliaron el límite de lo actuable, no solo de lo decible. Ahora, puede decir lo que dice de Ginés, por ejemplo, no me acuerdo, bueno, sí, una mala palabra para caracterizar a Ginés González García, o bueno, lo que dijo el otro día, más allá de las opiniones que se pueda tener sobre Cristina Kirchner, la brutalidad, digamos, de lo que se dice amplía enormemente el límite de lo decible y también de lo de actuable, porque quiero darles como ejemplo el gas mostaza que se le tiró a los jubilados. Eh, digamos, es verdaderamente, digamos, algo que afecta el sistema de prescripciones y prohibiciones. ¿Me explico? Desde el punto de vista de las producciones de subjetividad. A mí me hace acordar haciendo una extrapolación a las perversiones, porque acá se ha corrido y nos plantea un problema conceptual, porque además, fíjense, que, bueno, nos plantea un problema conceptual que es si se propone hacer un corrimiento de la represión secundaria. Es un tema que tenemos que discutir, porque este tema de la ampliación de lo que se puede decir y de lo que se puede hacer, de un discurso que va dirigido al omnipotente, que va dirigido a las zonas más primarias del psiquismo, no es que va dirigido a cualquier cosa, va dirigido a algo que todos tenemos, que en la adolescencia es normal además, y de ahí se agarran para reforzar los mecanismos de omnipotencia, el todo o nada, la falta de límites, etc. Y afecta desde el punto de vista del psiquismo funciones yoicas, tales como las de mediación, como la regulación de los impulsos, como la tolerancia a la frustración. Es decir, que me parece que estamos ante una operatoria que es intencional. A mí no me gusta decir, aunque le falte un pájaro, no sé cómo le dicen ahora, no me acuerdo la frase, como se dice, al presidente, no me gusta caracterizarlo como que es un psicótico, porque creo que es un discurso absolutamente intencional. Más, ahora los ministros, Schwarzenegger dice, discúlpenme que lo diga, pero dice en un foro de ideas, no me rompan las pelotas. El ministro de la desregulación. Me explico, todos ahora hablan en esos términos, entonces esto no es un problema, hablando de lo que hablamos antes con Daniel, de psicopatología, esto es un problema, me parece, de una intencionalidad directa para cambiar, para transformar el orden de la cultura y para producir efectos en la subjetividad, cambios muy profundos en la subjetividad. Rápido, porque veo que no me da el tiempo. Primero, a mí me parece que las prácticas sociales tienen un papel muy importante en el cuestionamiento de los discursos.
para hacerlo rápido, pensemos, por ejemplo, la dictadura fue una catástrofe social, un genocidio, etcétera, etcétera, y dejó consecuencias gravísimas, pero también hubo una transmisión transgeneracional de la resistencia, que empezaron las madres, pero después hubo una transmisión transgeneracional y por algo se pudieron anular las leyes de punto final, hacer los juicios a los genocidas. Entonces me parece que, y las propias madres en el movimiento de resistencia pudieron construir nuevos discursos y me parece que todas las acciones de resistencia en la escena social contribuyen activamente a construir nuevos discursos que también operan en la subjetividad. Por eso digo que me parece que es una, cuando decimos batalla cultural, es batalla por las producciones de subjetividad, batalla en la calle, por decirlo de alguna manera, ocupar la escena social y al mismo tiempo desnaturalizar esos discursos y poder construir discursos contrahegemónicos directamente que pueden tener diferencias entre sí, pero que pueden tener núcleos que, como lo que nos pasa a nosotros, seguramente tenemos muchísimas diferencias, pero tenemos muchísimos elementos en común. Bien. Por último, planteo que me parece imprescindible, yo también pensé algunas cuestiones, digamos, perdón, esto de las prácticas sociales es lo que Judith Butler plantea como efectos performativos, plantea ella, a partir de las prácticas sociales. Ustedes saben que ella planteó este tema cuando dijo no es solo el lenguaje, sino que son las prácticas sociales, cuando hubo el movimiento piquetero en la Argentina, hace muchos años, no ahora, cuando vio, a raíz del movimiento piquetero en la Argentina, escribió el libro Aliados, que no me acuerdo bien cómo se llama, en el cual ella plantea los efectos performativos de las acciones en la escena social. Yo quería plantear, uno, me parece que en la jornada, si vamos a hablar de nuestro campo, lo primero es decir que el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud mental. Primer tema. Como analistas, como terapeutas, etc. Y me parece que lo del Bonaparte, que creo que todos conocen lo que fue el cierre, el intento de cierre de Bonaparte, tuvo este doble aspecto, porque fueron a cerrar un hospital. Pero hubo una respuesta social inmediata que frenó, van a seguir tratando de hacer cosas de este tipo, obviamente, pero hubo una respuesta social que frenó el cierre de Bonaparte. Entonces, a mí me parece que lo primero sería este tema. Segundo, ya que hablamos de los problemas de la subjetividad, esta cuestión de que yo creo que, fíjense, Caes ya hablaba del maletro, ¿no? Del neologismo de Caes, que sería el mal ser, que tenía que ver con todo esto que venimos hablando. Saden, que Daniel también lo mencionó, plantea que ha habido un cambio en el ethos, un cambio en la condición de ser en el mundo en estos tiempos, ¿no es cierto? Y a mí me parece que esto se expresa también en esta irrupción de lo que antes planteábamos de patologías en una dimensión absolutamente inédita, el problema de los consumos problemáticos, en fin, las actuaciones, el lenguaje de opción, todas las situaciones de violencia donde no hay palabra, etcétera, son temas que tenemos que poner en debate, me parece, y que tenemos que repensar desde la época actual. Y creo que mencionó algunas cositas. Una, nosotros trabajamos todos con dispositivos multipersonales, grupos, pareja, familia. Es decir, que ya desde nuestro dispositivo estamos planteando el tema de lo vincular y de que siempre es con el otro, nunca es solos. Creo que esa concepción me parece que está presente en nuestros propios dispositivos. Segundo, me parece que nosotros es imprescindible trabajar sobre el viejo concepto de Janine sobre mundo superpuesto,
porque nosotros estamos atravesados hoy por las mismas condiciones que viven nuestros pacientes. Me parece que es fundamental. Entonces, les menciono algunas cositas que yo pienso. Uno, ¿cómo hacer para que la grieta, por ejemplo, los que trabajamos con grupos sobre todo, pero a mí no sé si ustedes, pero yo con parejas también, tengo parejas que están atravesando esa situación, pero ¿cómo hacer para que la grieta se pueda transformar en una diferencia o que las diferencias no se transformen en grietas? Me parece que eso hace al trabajo con nuestros pacientes, pero eso hace también al trabajo en nuestras instituciones, que era lo que les planteaba al principio. ¿Cómo hacer para construir un nosotros que simultáneamente tolere las heterogeneidades, pero que las toleremos en serio? Porque creo que una de las cuestiones que a veces nos pasa es que en vez de nutrir en las instituciones ante la vivencia también de no ser reconocidos en el mundo, ante lo que a nosotros nos atraviesa también de la situación social, me parece que muchas veces en las instituciones nos pasa que en vez de nutrir o de alimentar o de cultivar el narcisismo trófico, como lo llamaría Horstein, vamos a las disputas narcisísticas, como llamaba Hugo Blechmar, de las pequeñas diferencias. Es decir, que el tema sería cómo verdaderamente podemos construir un pensar en colectivo en el cual las diferencias nos permitan crecer y en todo caso dejar abiertas las incógnitas, pero que podamos no estar embretados en si yo tengo razón o vos tenés razón. A eso lo llamo el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y creo que sí tenemos que trabajar en el sentido del narcisismo trófico, porque efectivamente necesitamos reapuntalarnos, como decía Daniel hoy. Tenemos un trabajo de reapuntalamiento con nuestros pacientes, con los colegas que trabajan en instituciones con los que nosotros hacemos intervisiones, o qué sé yo, tenemos que hacer docencia, lo que fuere. Necesitamos un trabajo con nosotros mismos, institucional y grupal, que nos permita, digamos, sentir que estamos en un proyecto común. Y en esto, efectivamente, tomaría lo que decía el otro día Lita Feldman, que también lo dice el coreano, que nunca me sale el nombre, bueno, Churham. sí, que plantea la idea que a mí me pareció muy buena, porque algunos de ustedes saben que yo considero que tengo la enfermedad del optimismo, la patología. Siempre encuentro algo para... por eso siempre me dicen que pongo la frase final en un artículo. Pero Lita el otro día planteaba, y él también lo plantea, el tema de que no es lo mismo la esperanza que el optimismo. Y yo hoy tampoco soy tan optimista, sinceramente, porque no sé qué va a pasar en el mundo, no sé si va a venir una guerra. En términos más generales, tampoco sé qué va a pasar en la Argentina, pero lo que dicen es que la esperanza es la construcción de sentidos, independientemente, casi independientemente del resultado, ¿no? Y me parece que eso a mí me resultó muy valioso, muy interesante, porque es recuperar el sentido, me explico, frente a esa cuestión de la inmediatez, de que la falta de perspectivas, la falta de proyecto. Construir sentidos implica también construir proyectos. Y creo que en las instituciones, que esta jornada, por ejemplo, que a todos hablamos antes de cómo nos alimentaba, nos nutría precisamente y nos va a nutrir, me parece que tenemos que efectivamente cultivar esto y que esto nos dé esperanza en que podemos producir y ayudar en la medida de lo posible, ayudándonos nosotros mismos.
Después, me parece que en nuestros dispositivos tenemos que darle un lugar especial al alojamiento, alojar. Alojar y alojar, como se diría, porque me parece que el desamparo es tan grande eh, que, eh, que adquiere una dimensión diferente que en otros momentos, ¿no? Alguien hablaba de interpretaciones crueles antes, y yo diría, el alojamiento tenemos que tener en cuenta el timing, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta esto que Daniel planteaba de la empatía, de poder ponernos en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a tomar el concepto, yo había planteado en otra jornada el concepto de préstamo de preconsciente tomado de CAES, que me parece que como CAES lo elaboró para la elaboración de situaciones traumáticas, justamente creo que el préstamo de preconsciente, es decir, construir con el aporte de todos, que recupere las zonas ciegas de cada uno y construya algo novedoso, es un elemento fundamental en este momento. Construir algo novedoso, no solo recuperar la unificación, sino construir algo nuevo. Por eso con Lucila le habíamos puesto el término de collage y rompecabezas, ¿no? En el sentido que el rompecabezas no es, digamos, algo que restituye la unidad, en cambio el collage tiene todo el aspecto de lo creativo. Y acá incluyo lo que Dino había planteado en una jornada que a mí me encantó, que dijo interpretaciones, que me parece que es, que me pareció buenísimo, la verdad que me pareció buenísimo. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, ya un montón, simplemente decirles que a mí me parece que la esperanza es pensar que a pesar del invierno y de esta noche, como era, Daniel, la noche del horror, El horror de la oscura noche. el horror de la oscura noche, digamos que el amanecer también existe y la primavera también existe, y que por lo menos tengamos la esperanza de eso. Bueno, hasta ahí. Está. Tenemos unos minutitos para hacer un intercambio. Gracias, Diana, qué lindo. Después parece ser que la naturaleza hace que después del punto más oscuro de la noche empieza la claridad, ¿no? Me parece que lo podemos tomar como metáfora y agregar a esto de la persistencia, de la empatía, el alojamiento también, ¿no? Me parece que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, ¿cómo? Laura quería decir algo. Sí, hay algo primero que está en el chat, que Elsa pregunta si podrías decir qué se refiere a narcisismo trófico, Diana. Que amplíes un poco el concepto y después le damos a Laura. Perdón, Alicia, yo le propongo, yo después le digo, bueno, digo ya, pero después me parece mejor que intercambiemos, digamos, no contestar. Exacto. Pero el narcisismo trófico es un concepto que toma Luis Horstein, no es mío. Y Mm. Luis dice que así como hay una necesidad de que el sujeto en su constitución sea narcisizado por la madre, digamos, efectivamente hay un narcisismo básico que nos sostiene, digamos, que no todo es patologías del narcisismo, sino que hay un narcisismo que nos sostiene, que nos permite proyectar, que nos permite garantizar la autoestima, etcétera, etcétera. Eso sería el narcisismo trófico, para decirlo rápido y no llevar tiempo, ¿no? De acuerdo. No, mi logo era de aplauso. Así que Bueno, gracias. gracias, Diana. Gracias, Laura. Entonces le damos lugar, creo que a Nélida, Elena y Marina, después Elena Daniel. ¿Es y así? Daniel. Elena. Y Silvia. Y sí, Recuerden el orden. yo se los recuerdo. Vamos, Nélida. Estás muteada, Nélida. Nada, Nélida. Va. Bueno, gracias, Diana. Sos hermosa. ¿Qué crees que te diga? Pero lo digo por la persistencia, por la persistencia del compromiso siempre. Me emociona. Pero bueno, eh, Cuerpos aliados y luchas políticas, es el libro de Judith Butler, que citaste. Digo porque querías recordar el nombre y lo hago presente por si les interesa, es muy interesante.
varias cosas de las que dijiste, ¿no? Y tomo la del exceso de lo que se puede, de lo que se puede decir y de lo que se puede hacer, que es una de las cosas que más me impactan, entre otras, y de las que son tan difíciles de pensar también en los efectos en la subjetividad. Vos decías algo con respecto a la transmisión transgeneracional de lo que significó los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos, las leyes de punto final y bueno, todos los horrores que hemos ido viviendo. Y hay algo entre otras cosas, que me preocupa, que es el tema de la transmisión, ¿no? Cómo se trata de cortar la transmisión. Cómo se trata entre lo destructivo, digamos, que hay, entre lo que se desarma, el tratar de interrumpir las cadenas de transmisión, por todos, a través de las redes ni hablar, ¿no? No solamente por el negacionismo, sino como la imposibilidad de decir cómo censurar todo lo que pueda ser transmitido por medios interesantes del periodismo, que también existe un periodismo muy valioso, como cualquier otro modo de transmisión. Y bueno, nada, si después podés decir algo con respecto a eso, porque creo que haya también un cambio y el vaciamiento de muchas palabras, no solamente la de libertad, sino que hemos escuchado también el vaciamiento de la palabra paradigma, ¿no? Es decir, bastante, bastante fuerte, digamos, cómo se puede usar, sí, seguramente sin saber lo que estaba diciendo la persona que lo dijo, ¿no? Bueno, nada, y agradecerte después que hablen otros. Elena, gracias, Nélida. Bueno, gracias, sí, Diana, coincido con Nélida. Y un poco escuchándote, asocié con algo que había dicho Diego Stulbark hace poco en un Pensando, que me pareció también muy interesante para de algún modo agregarle a todo lo que vos nos aportaste, ¿no? Él decía que estamos atravesando un tiempo en el que la producción de subjetividad se está haciendo al modo de la empresa. ¿Se está haciendo qué? Perdón, no te entendí. Se está Al haciendo... modo de la empresa. Y en ese sentido, lo cruzaba con Bifo Berardi, cuando Bifo dijo, hace mucho ya que lo vino diciendo, que estamos en una etapa, en una era, en la que los chicos están aprendiendo más palabras de la computadora que de su propia madre, ¿no? Porque y este concepto, ¿no?, de una producción de subjetividad a modo de empresa tiene que ver con que justamente después de una muy primera infancia, muy pequeña, que ahora dura cada vez menos en contacto con la madre, muy rápidamente ese sujeto pasa a estar como conectado con falta de presencia. Y esa no presencia de los cuerpos, porque pasa a estar sustituida por máquinas, esa falta de presencia de un cuerpo que de algún modo haga tope a esa... A eso que va surgiendo desde lo pulsional, desde lo emocional. Justamente vos hablaste de la represión secundaria. Esa falta de tope en alguna medida tiene que ver con lo que estamos padeciendo en esta época, que es esta cosa de ira, de violencia desmedida, donde justamente se apela demasiado a todo lo que tiene que ver con las plataformas para poder despacharse libremente, como vos citabas antes, ¿no? Con cualquier tipo de insulto, con cualquier tipo de comentario, sin tener para nada en cuenta al prójimo, justamente porque no hay un prójimo ahí que haga tope y de algún modo, qué sé yo, haga que uno se retraiga de esa necesidad impulsiva de decir cualquier cosa y de atacar de cualquier forma. Me pareció que también era una idea interesante para agregar a todo lo que vos habías dicho. Por eso, bueno, la quise compartir con ustedes. Gracias, Elena, muy bien. Daniel, sigue, ¿no? Sí, dos o tres cositas muy
muy agradable escucharte y todo lo que nos fuiste diciendo, Diana. Quiero marcar tres cositas. Una es, pequeña anécdota, un amigo que se acaba de jubilar como jefe de la terapia intensiva del Garraham, contaba que ya en tiempos de Macri había un intento de transformar el Garraham en un hospital municipal, que dejara de ser un hospital nacional. Yo no me daba cuenta de cuál era la implicancia de eso. Y él me decía, es muy fácil, un nene jujeño que se tiene que trasplantar un riñón va a un hospital nacional. Si el hospital es municipal, no va a ese nene jujeño, se muere, no hay quien lo opere, digamos, porque no hay hospitales en su zona que hagan trasplantaciones, por ejemplo, ¿no? Pero digo que es como algo que ya viene viniendo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que ahí hay dos cosas de lo que vos dijiste, Diana, que yo creo que son fundamentales. Me parece que el riesgo del fascismo es la anulación de lo diverso. Es decir, hacia donde estamos yendo es a la anulación de la diversidad. Cuando el ministro de Justicia dice, solo aceptaremos los sexos que se alineen con la biología, eso es fascismo, ¿no? Es anulación de la diversidad. Y por supuesto que eso es performativo, sin duda es performativo, ¿no? Entonces es anular lo diverso y con lo del Garraham ponía el ejemplo en el sentido de anular lo común, ¿no? O sea, lo común como nación es que tenemos un hospital nacional que atiende a todos los nenes del país, digamos, y de afuera del país también, otra cosa que se quiere anular, ¿no? Entonces, hay momentos, yo no sé si ustedes, muchos deben haber visto el cuento de la criada, esa serie que se dio unos años atrás. Yo a veces tengo la sensación de que estoy viviendo en Gilead, ¿no? Ese país, digamos, de discurso único, de matar lo diferente. Entonces, el punto central me parece que es nosotros qué hay, digamos, o sea, más allá de la resistencia como ciudadanos, ¿no? En nuestros ámbitos de trabajo, fíjense, no sé, me parece que es casi una locura lo que nosotros proponemos, una locura hermosa lo que proponemos. Nos juntamos alrededor de una hora a hablar de lo que nos pasa y a hablar de la vida de la gente, digamos, ¿no? Casi una locura en estas épocas. Entonces, me parece que en ese sentido digamos, vos hablabas de los discursos hegemónicos. Bueno, me parece que tenemos que asumir que estamos en los márgenes y que tenemos que trabajar desde los márgenes, porque esos márgenes permiten la creación de una contraofensiva en un punto, ¿no? De un lugar donde pasen cosas diferentes de las que pasan en lo hegemónico, ¿no? Bueno, hasta ahí, gracias, Diana. Wow. Gracias, Daniel. Perdón, quería agregar una cosita a lo que dijiste, Daniel, del Garrahan. Disculpen la digresión y el desorden y lo desprolijo. Con el agravante de que los hospitales municipales no pueden atender a los que no son del lugar. Del lugar, claro. Y en Cava no se acepta hace rato, desde que están los secuaces, una parte de los secuaces también en Cava, que no se permite, y muchas veces atendimos, ahora no se puede hacer tanto porque te manejan la agenda encima, no se podía atender a los que no fueran de Cava y vinieran, por ejemplo, de provincia. De cualquier provincia, ¿no? Bueno, del conurbano, de provincia de Buenos Aires, también en especial. Así que encima con ese agravante. Perdón, tenía que decirlo. Disculpen. Está bien, Elena, gracias. Silvia. Silvia. Bueno, si no se escucha bien, me avisan y saco la imagen. Bueno, gracias, Diana, y especialmente gracias por cómo comenzaste a hablar cuando dijiste que si bien no tenemos ninguna posibilidad de ser neutrales, abriste a la posibilidad de considerar que puede haber diversidad, ¿no es cierto?, en un conjunto, y que ahí tenemos que ver qué hacemos. Hay dos cosas que quisiera un poco comentar, que son ideas que me han ido surgiendo. Una es que comprendo y veo también esto de cómo se ha socavado la condición de cohesión de los grupos. Voy a hablar más que nada de la grupalidad,
cuando vos hablas de qué ha pasado con ese zócalo, ¿no? De la ilusión grupal, que es difícil ese nosotros que se constituya como grupo. Pero fíjate, o fíjense que al mismo tiempo lo que también veo es que hay grupalidades que se constituyen con una cohesión ideologizada muy fuerte, donde no hay de ninguna manera posibilidad de ver lo diverso. Y me parece que en esta constitución de esos grupos ideologizados, me parece que en esas grupalidades estamos viendo el atravesamiento de la cultura actual fuertemente. Es decir, es como si no, si la piel grupal, la frontera grupal hubiera perdido en esos casos la función de cierta selectividad, que es un poco lo que Guattari también llamó los grupos sometidos. Él lo asociaba a las instituciones, pero lo podemos ver en relación al macrocontexto. Bueno, entonces esa es una, ¿no?, de las cosas preocupantes de algunas grupalidades de hoy, que serían las dos, la no constitución y la constitución, digamos, así tan ideologizada con totalitarismo, obviamente. La otra cosa que quería mencionar es cuando vos, Diana, hablas de alojar, que me parece fantástico. ¿De Hace qué? rato que también, de alojar, Ah, que la condición digamos, de las instituciones y de los grupos es provocar alojamiento ante tanto desamparo, ¿no es cierto? Ahora, yo he visto un crecimiento de las prácticas grupales en nuestras instituciones de salud mental que tienen esa posibilidad de alojar. Pero al mismo tiempo, esto lo veo en tensión con un cierto forcejeo, ¿no?, que estoy observando desde las políticas de salud mental, un forcejeo a que se armen grupos, sí o sí, en pos de una mayor productividad, porque son menos profesionales que atienden a mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, entre el alojamiento y el forcejeo que se hace a veces con los mismos pacientes o en los profesionales, hay como una tensión entre ese forcejeo y la capacidad de alojar verdaderamente, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí esas reflexiones. Bueno, gracias, Silvia. Creo que hay unos chats, ¿no? Alicia, ¿los tenés vos ¿Querés ahí? que lea eso y le damos Y le lugar a damos que la Diana? palabra a Diana y así cerramos. Laura dice que hace muchos años en la provincia de Córdoba, en los años 90, se descentralizaron los centros de salud provinciales y se hicieron municipales, con precarización de los trabajadores y ruptura de las redes del entre. Elsa agrega que hay anulación, en este caso, de la diversidad e indiferencia del otro en grado extremo cuando hablas de fascismo, Daniel. María Aurora te dice, Diana, gracias, maestra. Un gusto verte, querida Elena, dice, ya que estamos, pasamos. También lo dice Aurora. Y recuerdo tu alojamiento en mis noches oscuras, verte y escucharte te hizo muy bien. ¿Estás ahí, Elena? También va para ustedes. Diana. Bueno, cerrás, Diana, vos, tenemos 5 minutitos más para que cierre, ¿sí? bueno. Como 8 minutitos más, 10 ¿Ah, sí? minutitos más. 10. 10. Ahí Margot está levantando 12. la mano. Ah, perdón, Margot, perdón, no veo. ¿Le dejamos hablar a Margot? Dale, Margot, perdón. Pues yo quería comentar, porque, bueno, todo lo que fue diciendo Diana, de pronto me vino una resonancia, una anécdota, que pido perdón porque es como están haciendo tantas consideraciones inteligentes y teóricas y de la práctica, digamos, que lo mío me parece como medio banal.
pero yo me acordé de una escena que se vivió en la parada de un ómnibus acá en Córdoba capital, y del colectivo, sí. Y que estaba la fila, digamos, para esperar el ómnibus bastante larga, y cuando llega el ómnibus, alguien que venía corriendo se le metió y quiso subir primero. Entonces la primera que estaba en la fila, que era una señora voluminosa, le dice, en buen cordobés, dice, ¿no sabí decir a bebó? Eso traducido al castellano es, ¿no sabes decir a ver vos? Y esto me hizo, lo traigo por esto de, si se le puede poner, como decía Diana, ciertas prácticas sociales, dice, que puedan frenar o resistir el discurso que se quiere imponer en la línea, digamos, de la transgresión o de la agresión, como poner un freno a esa ampliación del límite de lo decible y de lo actuable. Digamos, la anécdota es muy limitada, digamos, para expresar esto, pero es si hay un conjunto social que no alcanza a ser grupo, pero que tienen, digamos, incorporado una regla implícita de respeto y de consideración al otro. Y entonces que esa mujer le pudo decir esto, ¿no? ¿No sabí decía bebó? Bueno, eso es. Bellísimo, Margot. Bellísimo. Bueno, gracias. Ahora sí, Diana, todos esos minutos que quedan que dijo Alicia son para vos. Bueno, miren, primero les agradezco muchísimo todos los comentarios porque a todos nos pasa que apenas uno escucha alguna nueva idea, le dispara otras cosas, ¿no es cierto? Me parece que ese intercambio es lo que nos permite que todos salgamos con algo diferente de lo que vinimos a una jornada, ¿no? Me parece, con algo diferente, insisto, y en ese espíritu de un nosotros, ¿no? Que me parece que eso es un apuntalador para nosotros mismos, ¿no? No para nuestros pacientes, para nosotros. Pero yo empezaría, Margot, por lo que vos dijiste, por lo siguiente, porque en realidad, miren, a mí mi mamá me dio muchas cosas lindas y también fue bravísima, las dos cosas. Pero una de las cosas que siempre me decía es que no había que colarse. En las colas no había que colarse. Y era, bueno, no me voy a contar anécdotas en las cuales una vez yo me peleé con un primo mío porque él se colaba y vino a mi mamá y me dio una paliza. Y yo no podía entender cómo mi mamá me daba una paliza después que yo discutía con mi primo que no se colara. Bueno, pero, pero el ejemplo que vos diste, Margot, a mí me parece muy importante para poder ver lo que se está jugando ahora. Muy importante, porque en la cola, vieron que Sartre decía que él daba el ejemplo de la serie en una cola, por ejemplo, ¿no? Eso era una serie y no era grupo, y creo que tenía razón que no era grupo, pero lo que Sartre no dijo es que en esa serie se pueden despertar las pasiones más primarias, más primarias. Entonces les cuento esto que me pasa a mí con la cola, porque cuando yo estoy haciendo una cola y alguien se cuela, a mí me viene una bronca, pero que no se corresponde con el estímulo, ¿me explico? Porque bueno, qué sé yo, está bien, alguien se coló, no pasa nada, digamos, pero a mí me agarra una bronca tremenda. Y registro que esa bronca tiene que ver efectivamente con cosas muy primarias mías, que seguramente no tienen que ver solo con la paliza esa de mi mamá, ¿no? Pero quiero decir que me parece que cuando, por lo menos yo pienso que estos discursos con exabruptos, con brutalidades, con las cosas que es capaz de decir nuestro presidente, van a esa zona, a la zona que este hombre arremete para subir al colectivo.
Exactamente, y por eso me parece que es tan riesgoso. ¿Me explico? Porque va a una zona que todos tenemos de alguna manera y la coloca en otro plano. Por eso creo que tenemos que pensar el problema de la represión secundaria, uno diría la represión secundaria como organizadora de la cultura en común, ¿no? De alguna manera, porque se define lo que va a tener que ser reprimido y lo que no. Entonces, me parece que el ejemplo, Margot, aunque vos decías que era muy incidental, me parece que es un excelente ejemplo en el que muestra la mujer esta con representación, por decirlo de alguna manera, que puede ejercer el don de la palabra, es decir, que puede representar y puede poner palabras, y el hombre que irrumpe hacia esa zona es la que se dirigen los discursos actuales, me parece, que es el riesgo tan grande. Segundo, Gracias, Diana, porque alivia mi vergüenza que no me animaba a decirlo. no, me encantó, Margot, y además a todos nos pasa que primero tenemos miedo de hablar y después nos animamos. A mí también me pasa. Parece que no se me nota, pero a mí también me pasa un montón. Después, por ejemplo, cuando ustedes empezaron a hablar, yo digo, ay, a ver qué contesto. Bueno, después, de algunas cuestiones que ustedes plantearon, voy de a poco. Una, simplemente la mención de Bifo Berardi, que la ha hecho Daniel hoy, etc. Yo les digo, a mí me parece que Bifo Berardi está tan desesperado como nosotros. Tan desesperados. Entonces él dice, eso es lo que me produce empatía, como diríamos, con él. Más allá de las cosas que pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero me produce mucha empatía porque, bueno, vieron que él ahora plantea que el mundo va o a la extinción o al comunismo. Parece que las dos cosas, ninguna de las dos va, digamos, pero, o qué sé yo, puede ser que vaya a la extinción, no sé. Pero quiero decir que, digamos, que somos muchos los que estamos preocupados. Tengamos en cuenta, porque cuando decimos que pasa todo esto, también pasa que somos muchos los que estamos preocupados también, y a eso también pongámoslo en valor, ¿no? Porque uno dice la subjetividad, está bien, pero acá estamos todos nosotros discutiendo eso. Quiere decir que hay una posibilidad, que queda la posibilidad de pensar, de actuar, de no dar por hecho que las cosas son de esta manera y que esta gente que van a poder llevar todo para la noche horrenda, digamos, ¿no? Bueno, ahora de los temas. Coincido con que el problema de la transmisión se intenta cortar. Efectivamente, se intenta cortar no solo a través de los medios de comunicación, sino usando los medios de comunicación para la palabra, qué sé yo, la vicepresidenta no escatima ningún esfuerzo y tendrá sus contradicciones con Milei, pero en ese punto no hay diferencia, digamos. No obstante, ahí es donde yo no sé si es mi esperanza o mi optimismo del que les digo que sufro de patología, pero por ejemplo, yo pienso en los 24 de marzo y incluso les digo más, he tenido oportunidad en muchos 24 de marzo, por ejemplo en Plaza de Mayo, de poder mirar la plaza desde otro lugar, digamos. Y la cantidad de jóvenes que de alguna manera, a pesar, muchos de ellos incluso seguramente lo habrán votado a Milei, porque Milei canalizó un legítimo malestar, ¿me explico? Por lo tanto, es muy probable que muchos lo hayan votado, o que algunos de los que estén acá también lo hayan votado, qué sé yo, porque canalizó un malestar que ya venía, digamos, no es que era un malestar novedoso, sino que canalizó ese malestar. Ahora, a mí me parece que efectivamente hay una maniobra, por ejemplo, digamos, están los periodistas, desde ya todo el periodismo, que son empresas, me explico, porque para mí es como el tema de las redes. No nos olvidemos que está Elon Musk atrás, no es que las redes son autónomas y circula todo sin ningún... Hay
atrás, nada menos que las grandes corporaciones. Lo mismo creo que ocurre con los medios, con la televisión, etcétera. Están las grandes corporaciones del periodismo que dirigen, y hay algunas voces que aparecen, digamos, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que se intenta cortar la transmisión, y me parece que, bueno, que el tema es la pelea. Ahí hay un tema que no tenemos tiempo, que sería: la gente votó a Milei por el discurso de Villarroel o a pesar del discurso de Villarroel. ¿Me explico? Para mí hay un tema, que es que hay momentos en que hay temas que son tan acuciantes que otros quedan en los pliegues. Como vos decías hoy, Daniel, cuando uno es un dispositivo hay algo que aparece y algo que queda oscurecido. A mí me parece que cuando ganó Milei, o aún hoy mismo, digamos, en este aspecto, las emergencias materiales que hay, las condiciones de vida, están tan en la picota como problema, que hay otros temas que quedan como más oscurecidos, para el conjunto me refiero. Pero eso no quiere decir, me parece a mí, que la gente esté de acuerdo, digamos, con ese No. corte de la transmisión. Me parece que quedan como repliegues, como sinuosidades que hay que tener en cuenta. Yo, no sé, siempre me acuerdo que el 19 y 20 de diciembre comenzó cuando De la Rúa decretó el estado de sitio, Sí. ¿no? Es decir, que me parece que hay muchas veces que hay situaciones subterráneas que emergen en un determinado momento. Por eso, ahora después el uso de los medios es tremendo. A veces, qué sé yo, ahora apareció un canal nuevo con un noticiero, empecé a ver ese noticiero, a ver si... Y nada, ya es otro noticiero oficialista. Hay una actividad específica dirigida a esa. Segundo, el tema de las caídas del paradigma. Yo creo que hay una caída de paradigmas, creo que hay, y que hay otros que se tienden a sustituir. Entre paréntesis, el comentario que hacían de la diputada después lo reposteó Milei. Por eso estaba lo que vos decías, Nelida, de que el tema no es solo acostúmbrense, sino un contenido concreto que repostea para que la gente se acostumbre a que lo importante es sobrevivir y no preservarse, ¿no? Bien. Después, sí. Estamos Sí, ya muy estamos. jugaditos con la hora, así que el Bueno, último minutito, Diana. 2 minutos. medio minuto. Bueno, Medio ahí minuto. está. Doy el título y lo pensamos en la jornada Claro. en otro momento, sino el título. 1. Me gustó lo de Daniel, esto de anulación de la diversidad y anulación de lo común, ¿no? Esa es la paradoja, que es de lo común y de lo diverso, las dos cosas. Ahí está el tema de cómo operan sobre lo más regresivo, por ejemplo, para las problemáticas de género, porque también lo de género es una disputa permanente. No se puede dar por ganado definitivamente. ¿Me explico? Son disputas permanentes lo de género también, porque la idea, bueno, punto, pues si no. Segundo, lo de los márgenes, ¿cómo les puedo decir? A mí me parece, yo entiendo lo que decimos con los márgenes, ¿no? Pero a mí me gustaría decir que ante la brutalidad de lo que hay, nosotros tenemos que confrontar, pero por eso planteaba lo de batalla cultural. Me explico, que no quiere decir solo que estemos en la calle, quiere decir que produzcamos ideas, que mantengamos la capacidad de reflexión, la capacidad de pensar algo diferente y de discutir cada una de las cosas. En ese sentido, yo no me convence lo de los márgenes, digamos, ¿no? Siempre he tenido problemas con eso, pero bueno. Y por último, lo que vos decís de grupalidades ideologizadas, Silvia, a mí me parece que CAES tuvo un problema, o sea, yo creo que CAES dijo ideologizadas por lo que era ideologizadas. Es decir, para mí que un grupo tenga ideología, no. Ahora, otra cosa es el fanatismo. Claro. Y la ideologización sí lleva al fanatismo, ¿me explico? Porque hay un único ideal al que hay que responder. Entonces, yo entiendo que CAES muchas veces dijo ideologización, pero
A mí me parece que la ideología es un Así. derecho que un grupo tiene a sostener una ideología. Ahora, si se pone fanático, discurso único, todos tienen que pensar así, ahí estamos en problemas. Bueno, chicos, yo creo que si es tiempo, no quiero ocupar más tiempo. Gracias, así. gracias a Gracias, todos. Gracias, gracias. Diana. Un aplauso. Vamos a editar tu currículo ahora, agregando lo de tu bisnieta, porque para ella o para los más chiquitos, nosotros debemos debatir, debemos pensar, aportar ideas. Entonces es un homenaje que le tenemos que hacer, digamos, a los que vienen. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Muchas gracias. Nos tomamos 5 minutitos, Elsa. ¿Dónde estás, Elsa? ¿Dónde estás, Elsa? Sí, acá estoy. Sí, sí. Sí, nos tomamos Dale. 5, 6 minutitos, 10 Sí. minutitos, porque estamos a 4 manos. Ah, exactamente. Pero tiene que ser 5 minutitos, no 10, man. Bueno, perdón, Gaby, perdón. Me retracto.